que tiene ya, pues con él hemos armado muchos proyectos dentro de este año 2021. Bueno, la doctora Piedad Martín, ella es una funcionaria experimentada de la Organización de Naciones Unidas, con una amplia experiencia práctica en cooperación para el desarrollo, estrategias globales e iniciativas de desarrollo sostenible. Actualmente es la directora regional adjunta en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y en este puesto es la encargada de apoyar a la dirección de la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe, asegurando una ejecución fluida del programa de trabajo del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas, forjando asociaciones sólidas con entidades, organizaciones y partes interesadas claves, regionales, subregionales y nacionales. Pues sin más, agradecerle muchísimo por estar aquí con nosotros y bueno, le cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos y Diana, y gracias por la invitación a este espacio. Iba a hacer una presentación, pero creo que mejor voy a hablar porque es un tema muy complejo, ¿no? La COP. Lo voy a intentar resumir en estos 15 minutos y también dejar algunas ideas sobre las implicaciones, pero me decidí a no poner un PowerPoint. Luego, si quieren, se lo envío de todas maneras para referencia. Bueno, quería comentarles rápidamente, porque yo creo que ya saben, el contexto en el que se da la COP26 es un contexto de previas reuniones en donde no se había podido llegar a un acuerdo para poner en implementación el libro de reglas del Acuerdo de París, ¿no? O sea, ponerlo ya en la práctica. Entonces, entonces había la urgencia de que ese rulebook, que lo llaman en inglés, se pudiera acordar entre todos los países. Y adicionalmente, el IPCC adelanta información de su informe este año y dice que no es suficiente la ambición y que además estamos en una trayectoria de ampliar el problema del calentamiento global. La convención, justo antes de la reunión, como cada año, saca el informe de revisión de las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas de cada país, y dice 120 países han presentado una NDC, que bueno, felicitaciones, pero si sumamos todos los compromisos, que todavía son compromisos que están en esas NDCs, el gap que tenemos para poder mantenernos en un aumento de la temperatura global mundial de 1,5 grados es del 17%, o sea, no alcanzamos. Y si en el caso de que se implementaran completamente todas estas NDCs y ambiciones que los países han puesto ahí, son compromisos, no se han implementado, para finales de este siglo el aumento de la temperatura media sería 2,4 grados, peligroso para la humanidad, ¿no? Según lo que la ciencia también nos está diciendo. Entonces, parte de la presión que tenía la presidencia y la convención en la COP era establecer un mecanismo por el que esa ambición se pueda aumentar, ¿no? que pudiera haber un mecanismo de revisión para que los países vuelvan a comprometerse con algo un poco más fuerte, ¿no? Entonces, como siempre, empieza la COP con un énfasis en el tema de mitigación. En cambio, para países y regiones como esta, como América Latina, el énfasis y la mayor preocupación es la adaptación, ¿no? Los efectos ya que estamos viendo en la región del cambio climático y cómo están afectando las economías y las personas. Perdón, porque oigo un pequeño ruido, no sé si se puede silenciar el micrófono. Gracias. Entonces, bueno, solo para decir, porque son muchos, ya saben, los temas que están en la convención, es una convención muy exhaustiva, que bueno, la pueden leer, les invito a leerla, pero para poner un poco más en claro cuáles han sido los temas importantes de esta COP26, ¿no? Porque cada año hay una COP, salvo el año pasado por temas del COVID. En financiamiento, que se habla del tema de los subsidios a los combustibles fósiles y que se tienen que reducir, es la primera vez. Que se habla también de los bancos de desarrollo como fuentes de financiamiento y de que todo el sector financiero se alinee con este objetivo de lograr mantener la temperatura global en un aumento de 1,5 grados.
O sea, que haya coherencia en las inversiones, porque estamos viendo que hay muchas inversiones que no son coherentes con este objetivo. Yo creo que luego lo van a ver cuando vean el tema ya más amplio de los ODS, ¿no? Y luego hay una presión en temas de finanzas sobre los países desarrollados para dar más financiamiento a los países en desarrollo, tanto para adaptación como para mitigación. Ahí hubo bastante presión y bastante acuerdo en que eso era necesario. En adaptación, ¿qué pasó? Se ha definido un programa de trabajo para poder tener objetivos globales de adaptación, ¿no? Y estandarizar un poco más qué significa, qué hay que hacer, hasta dónde queremos llegar y entonces también cuántos recursos serían necesarios. Se ha pedido que se doble el financiamiento para adaptación. Ha habido decisiones sobre los planes nacionales de adaptación que ya están desarrollando los países y que hay que llevar a la implementación. Y ha habido un acuerdo, supongo que han escuchado, porque ha sido muy sonado también en la región, todo el tema de daños y pérdidas, los and damage, que se llama, que es precisamente reconocer los impactos del cambio climático, no por eventos extremos, sino los que están pasando día a día, poco a poco en las comunidades, y poder dar también compensaciones para esto. Entonces, bueno, ahí ha habido un poco de paso atrás porque se ha pospuesto la operacionalización y el financiamiento de lo que se llamaba la Red de Santiago en daños y pérdidas, que se estableció en la COP25, se ha pospuesto para la COP27. Y en vez de tener un mecanismo más fuerte como era este, pues se ha establecido que va a haber un diálogo de Glasgow para ver cómo se podrá establecer un mecanismo de daños y pérdidas. Entonces, bueno, creo que se hizo mucha presión de parte de sociedad civil y de los países del sur para que esto se diera y bueno, hasta ahí se llegó y hay bastante descontento en este tema, pero bueno, hay algún pasito se dio, ¿no? El tema de los mercados de carbono ha sido uno de los temas importantísimos que ha bloqueado, digamos, el acabar de finalizar este rule book, porque es uno de los temas más polémicos, cómo se establece un mecanismo centralizado para poder transaccionar con el carbono, ¿no? Para que los países puedan acceder a compensaciones de carbono cuando no están pudiendo tener la suficiente reducción y cómo otros países les pueden vender esas compensaciones. Entonces ya se ha acordado que va a haber un mecanismo centralizado, ya va a haber una transferencia internacional de todo lo que se había acordado en Kioto, pasa a este nuevo régimen, que también había sido muy polémico porque en realidad no se quería que eso pasara, pero muchos países que tenían muchos créditos de carbono del régimen anterior de Kioto querían que se pudieran reconocer, y luego hay ya programas de trabajo para mecanismos de mercado y de no mercado para poder hacer estas compensaciones. Entonces todavía queda por hacer, pero ya por lo menos se llegaron a cierta línea base de por dónde hay acuerdo para avanzar, ¿no? Y en los temas de transparencia y ambición, creo que es importante decir, en relación con estos mecanismos de mercado, que se han incluido elementos de transparencia y de integridad ambiental y social en los mercados de carbono, porque eso era una gran preocupación de muchos países y de la sociedad civil. No es suficiente lo que se ha logrado, pero sí hay cierta medida algunas salvaguardas, ¿no? Para que en estos mercados de carbono se pueda respetar los derechos humanos de las comunidades en donde se llevan a cabo los proyectos, los impactos adicionales que los proyectos puedan tener en materia social y ambiental. Entonces ahí se puede mejorar, no se ha dejado como de una forma obligatoria, pero bueno, hay algunos elementos. También se ha avanzado con formatos comunes para reportar los inventarios de gases de efecto invernadero, el progreso en las NDCs, el financiamiento. Se ha acordado unas fechas concretas para el tema de las NDCs, ya no está tan abierto, ahora ya es más cerrado, tienen que hacer una revisión anual. Y se ha fortalecido otra vez el tema del enfoque de género y las transiciones justas, asegura que hay transiciones justas en el proceso de descarbonización, y toda la parte de participación social, que era otro de los capítulos de la Convención. Entonces yo creo que del Pacto Climático de Glasgow se puede resaltar quizá que se ha reconocido que hay una necesidad urgente de cerrar los gaps en la implementación de los resultados del Acuerdo de París, tanto en mitigación como en adaptación, que se ha pedido al secretario general que invite a todos los líderes mundiales en el 2023 para reconsiderar la ambición hacia el 2030, y que se ha reconocido la importancia de seguir colaborando en acción climática innovadora
y también el rol de otros actores como el sector privado, que ha estado muy presente, ¿no? Las ciudades, otros actores en este proceso. Entonces, bueno, por no entrar en temas muy técnicos, pero entonces se ha avanzado en un consenso global, ¿no? Hasta donde se ha podido, porque es global. Se ha aprobado el Rulebook de París, se han definido prioridades y tiempos. Ha habido anuncios importantes sobre el tema de mantener la temperatura en 1,5 de aumento, las referencias a los subsidios y a los combustibles fósiles, la necesidad de ir desvinculándonos de los combustibles fósiles y la importancia de la adaptación. Queda en stand-by la parte de daños y pérdidas, la parte de volver a presentar NDCs para aumentar la ambición y de seguir desarrollando diálogos de alto nivel que ahora van a ser anuales, ¿no? Se ha pedido que haya unos diálogos anuales. ¿Y cómo se va a hacer? Pues planes de implementación de las NDCs nacionales, de estos planes de reducción de las emisiones y que en muchos casos, por lo menos en la región, incluye los temas de adaptación también, la implementación de los planes nacionales de adaptación que muchos países están haciendo o ya han terminado, la parte de contabilidad de los gases de efecto invernadero, seguimiento, monitoreo y reporte, hacer todos los ajustes necesarios para que este mercado global de carbono funcione y los países también estén teniendo estos mecanismos a nivel nacional, canalizar más inversión y ahí, bueno, está el tema de los compromisos que ha habido sobre aumentar la contribución de los países en desarrollo, pero también ha habido compromisos y anuncios de parte de empresas privadas, de entidades financieras, que van sumando, ¿no? Y luego también cómo, pues, con todo el tema de transparencia, que es un capítulo muy importante en la Convención, y en la parte de participación. Bueno, entonces ahí yo creo que como por hacer un balance de bueno en la COP, hemos tenido que los países han vuelto todos a estar en la mesa, todos volvieron a la mesa y van a tener que volver a hacer cada año, no cada 5 años, ¿no? Para poder revisar las NDCs. Que se ha reiterado el compromiso de doblar el financiamiento para la adaptación a 2025, que se ha desarrollado una fecha, se ha acordado una fecha para desarrollar un objetivo global en adaptación, que eso también es muy importante, ha sido muy solicitado por los países del sur, y que hay una mención al tema de los combustibles fósiles, que es la primera vez que, bueno, a la última hora se bajó un poco la ambición, pero ahí está esa mención que es muy importante de que reconozcamos que tenemos que dejar de depender de ese tipo de fuente de energía, ¿no? Como negativo, digamos, cosas que han quedado pendientes, es que todavía en el artículo 6, que es el que comento de mercados, hay espacio para que se pudiera tener en algunos casos proyectos o iniciativas de mercado de carbono que pueden no ser tan buenas para el tema de los derechos y los impactos ambientales y sociales que podrían acarrear, porque hay espacio para no cumplir, o sea, todavía no está tan claro, no ha quedado tan fuerte, que todavía el balance entre mitigación y adaptación no existe, o sea, sigue habiendo mucho más énfasis en el tema de mitigación y es importante, pero todos sabemos que hay una serie de países y de regiones que son las que han provocado el problema y son ellas las que más se tienen que comprometer a mitigar y a reparar daños, entonces pues ese balance no lo encontramos, que todavía el progreso en financiamiento no es claro, ha habido compromisos adicionales, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, todavía falta que ellos pongan más recursos y luego que el compromiso de financiamiento es hasta 2025, entonces no queda claro qué pasa después y el 2025 está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que lo que más ha dejado mal sabor de boca ha sido este tema de no poder avanzar en el mecanismo de daños y pérdidas, ¿no? para la región también. Entonces, bueno, para terminar quería comentar un poco de los países de la región, muy en general, claro, porque hablar de todos en un solo con generalidades no es fácil, pero cómo encuentra esta COP a los países de la región y qué pasos se pueden dar, ¿no?
Uno, encuentra una región que todavía extrae mucho carbón, no necesariamente para el consumo interno, pero sí para también exportación, que explota el gas y que sigue haciendo compromisos. Hace poco han hecho uno de los ministros de Energía de seguir explotando el gas, que es una energía que no es limpia, que además tiene minería de minerales críticos, que también impacta y afecta al cambio climático. Comunidades muy vulnerables, por supuesto con pobreza, inequidad, que eso aumenta la vulnerabilidad, y sí tiene mucha reserva natural, reservas protegidas, una contribución muy fuerte al mundo en eso, pero que están con una gran amenaza. Y ya para terminar, porque se nos da la campanita, creo que parte de lo que se puede avanzar es, por ejemplo, tener proyectos e iniciativas listas para este financiamiento que se va a empezar a canalizar, para que la región esté lista. Tener también taxonomías o sistemas de información para poder monitorear y reportar que ese financiamiento es sostenible. Por ejemplo, Colombia hace poco sacó unas guías nacionales para que el financiamiento cumpla ciertos criterios. Generar y fortalecer el tema de coherencia de políticas, ¿no? Que no vaya el tema de cambio climático por un lado y otros temas de inversión en infraestructura o energía por otro lado, sino que empecemos a generar esa coherencia con objetivos comunes. Y yo creo que es muy importante todo el tema del manejo de riesgos, tanto de riesgos climáticos a nivel local, nacional, pero también de riesgos financieros para poder generar más condiciones para unas inversiones que fortalezcan la resiliencia de la región. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Piedad, por tu excelente charla. Sí, la intención es que estemos dando como todo el panorama informativo de todo lo que ocurrió en Glasgow, y por supuesto que en ese sentido también es muy importante la participación de los jóvenes, y la participación de los jóvenes en todos sentidos, en la educación ambiental, en la parte de el consumo responsable, etcétera. Y para esta parte le vamos a dar la palabra a la doctora María Lafuente Funes, quien nos honra también con su participación. Ella es socióloga con máster en cooperación al desarrollo por la Universidad Carlos III y máster en igualdad entre mujeres y hombres por la Universidad del País Vasco. También tiene estudios de población y desarrollo por la Universidad de Costa Rica. Y tras 10 años de trayectoria en el sistema de Naciones Unidas en El Salvador y Perú, trabajando en el Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas como oficial de género y responsable de proyectos de juventud. Actualmente se desempeña como especialista en políticas de infancia en el área de incidencia política y estudios de la UNICEF España, a cargo de la cartera de Agenda 2030 y Cooperación al Desarrollo, teniendo como principales ámbitos de trabajo la incidencia para asegurar los derechos de la infancia y que éstas se incluyan en las políticas públicas para el desarrollo sostenible. Agradecemos muchísimo de su participación, doctora, y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, muchas gracias a la red Iber-ODS, y gracias por incluir la perspectiva de los derechos de la infancia y en concreto a UNICEF, ¿no?, en esta sesión tan relevante en la que se están abordando los retos, ¿no?, que nos plantean los acuerdos a los que se llegó en la reciente COP26 y en el marco, por supuesto, de la Agenda 2030. En primer lugar, lo primero con lo que quiero comenzar es dejando claro que la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Sabemos que el cambio climático afecta a millones de niños y niñas en la actualidad y compromete su presente, su futuro y, por supuesto, el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Pero es que además ya tenemos muchos datos que nos hablan de cómo niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos y mayores debido a los crecientes impactos del cambio climático. Recientemente, en UNICEF, lanzamos un estudio que es el primer índice de riesgo climático de la infancia, que arroja multitud de datos muy interesantes y muy novedosos que nos permiten cuantificar el grado de impacto de los efectos que ya el cambio climático está teniendo, ¿no?, sobre los derechos y sobre la vida
de niños y niñas. Este índice de riesgo climático de la infancia nos habla, por ejemplo, de que el 99%, prácticamente la totalidad de niños y niñas a nivel global, está ya expuesto al menos a un impacto climático o ambiental, y que casi la mitad de niños y niñas en el mundo vive en uno de los 33 países considerados de muy alto riesgo por los efectos del cambio climático en sus vidas. En este sentido, no podemos hablar de esto sin recordar que millones de niños y niñas en todo el mundo han cambiado el rostro del movimiento ambiental, saliendo a las calles para exigir una acción climática urgente y demostrando que son relevantes agentes de cambio, que no solo sufren las consecuencias del cambio climático, sino que realmente están liderando la lucha contra el cambio climático. Y lo que han hecho con estos movimientos es visibilizar una realidad que es evidente, pero a la que probablemente no estábamos prestando la suficiente atención, que es que van a ser, y de hecho ya están siendo, ¿no?, ellos y ellas quienes soportan los peores impactos del cambio climático, a pesar de ser los que menos responsabilidades tienen en haberlo provocado. Y esta injusticia, además, se agrava cuando tenemos en cuenta que sus derechos, sus voces, sus opiniones a menudo quedan excluidos de los procedimientos oficiales y de los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional sobre este tema, ¿no? Por todo ello, desde UNICEF tenemos 3 prioridades fundamentales en este ámbito, que las hemos trasladado en la COP26 y, por supuesto, en todos los espacios de toma de decisiones relevantes, ¿no? En primer lugar, es fundamental que la crisis climática y ambiental, incluyendo toda la problemática en torno a la inseguridad hídrica, sean comprendidas como una cuestión urgente de derechos de la infancia. Y también, en segundo lugar, asegurar que hay acción climática para la infancia, ¿no? Que tenemos que promover que los gobiernos, el sector privado y otros actores relevantes hagan los cambios necesarios en sus políticas, prácticas e inversiones para abordar que todas estas cuestiones tienen en cuenta los derechos de infancia y cómo impactan especialmente esta realidad en sus derechos y en sus condiciones de vida. Y en tercer lugar, la tercera prioridad es, por supuesto, para nosotros importantísima, apoyar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades, en sus ciudades, y que sean escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones. En este sentido, cuando pensamos en los acuerdos que se han alcanzado en la COP26, podríamos hablar de prioridades urgentes versus ambición. Es decir, vemos que hay una serie de prioridades muy urgentes que no podemos ya esperar más atender, que entran de alguna manera en contradicción con una respuesta que no es suficientemente ambiciosa por parte de los gobiernos. Y esto lo estamos, por supuesto, poniendo en evidencia desde diferentes ámbitos. Y aquí me gustaría traer y explicar un poquito en este foro, porque nos parece que es un paso dentro de todos los retos que tenemos por delante, ¿no? y de las carencias que todavía hay en este ámbito. Se dio en la COP anterior, en la COP25, un paso importante a nivel de acuerdo intergubernamental, a nivel de declaración intergubernamental, con la firma de la declaración Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática. Se firmó en la COP25 en Madrid y, por supuesto, se le ha ido dando seguimiento después, y en concreto en la COP26. En 2019 fue firmada por 9 países pioneros. Estaban España, Chile, Perú, Costa Rica, entre otros países, y actualmente ya son firmantes 29 países de la declaración. Los compromisos en torno a la infancia y el cambio climático de esta declaración ya han sido recogidos en varias políticas públicas de diferentes países. Desde donde yo trabajo en concreto, puedo decir que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de España, que cubre el periodo 2021-2030, incluyó en su contenido el contenido de la declaración, y entre sus principios el principio de la justicia intergeneracional, y por tanto ha sido asumido, ¿no? Ya un primer paso de cumplir con la declaración es incorporar
su contenido en la política pública fundamental para el abordaje del cambio climático. Y realmente ir recorriendo los compromisos de esta declaración, los compromisos que estos países han asumido en esta declaración, nos da una idea de cuáles son los elementos fundamentales que hay que abordar para que la perspectiva de niños, niñas y adolescentes sea incluida en todo el abordaje del cambio climático. Y en primer lugar, por supuesto, es que los países se comprometían en esa declaración a abogar por el reconocimiento global y el cumplimiento del derecho inalienable de niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente sano, seguro, limpio y sostenible. Sabemos que ya hace unos meses en el Consejo de Derechos Humanos se dio un primer paso para el reconocimiento a este derecho humano al medio ambiente y que el siguiente paso lo tiene que dar ya la Asamblea General de Naciones Unidas, pero por supuesto este será un paso importantísimo histórico, ¿no? Este reconocimiento del derecho humano al medio ambiente y por supuesto el derecho de niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente saludable. También en esta declaración los países se comprometieron a escalar los esfuerzos para respetar, promover y considerar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todas las acciones de implementación del Acuerdo de París, contemplando sus vulnerabilidades específicas y también su condición de actores, ¿no? de sujetos activos en este ámbito, tanto a nivel internacional, en las cumbres, como en todo el trabajo que pueden hacer a nivel de sus comunidades y de los lugares donde ellos y ellas viven. También en la declaración se comprometieron los países a ampliar y acelerar de manera urgente la inversión en las medidas de adaptación, reducción del riesgo de desastres y mitigación. Sabemos que la inversión en adaptación es una de las grandes pendientes, ¿no? Realmente que los países cumplan con sus compromisos a nivel de inversión. Y bueno, pues desde esta declaración se volvieron a comprometer a ello y en concreto asegurar que estas inversiones tengan un enfoque de derechos de la infancia. También es muy importante toda la línea que tiene que ver con fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes a través de la educación ambiental, de que puedan tener las habilidades y el conocimiento necesarios para protegerse en su día a día de estos impactos y también para contribuir a un medio ambiente seguro y a un futuro sostenible. También en este sentido y muy relacionado con esto es la optimización de los espacios de participación significativa, como decía, tanto a nivel internacional como nacional y local. Sabemos que hay diferentes países, diferentes iniciativas de, por ejemplo, asambleas ciudadanas para el clima. Algunas de ellas ya están incorporando la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y esto es importante que se mantenga y, por supuesto, no solo a nivel local y nacional, sino lograr elevar esta participación también a nivel de las cumbres internacionales. De hecho, desde hace tiempo pues se está promoviendo que las delegaciones oficiales a cumbres como la de la COP puedan incorporar a jóvenes activistas del cambio climático y que se establezcan otros mecanismos también para que oficialmente las voces de niños, niñas y adolescentes lleguen, se tomen en cuenta sus opiniones en estas deliberaciones, ¿no? oficiales. Finalmente, la declaración lo que hace es promover y abogar por las alianzas y por que se desarrollen las medidas institucionales y administrativas que sean necesarias para transversalizar el enfoque de derechos de infancia, no solo en la implementación del Acuerdo de París, sino también, por supuesto, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este sentido, y sin querer acaparar demasiado tiempo, sí quería hacer mención, ¿no?, a la importancia. Me gustaba mucho el enfoque que proponíais en esta sesión, porque es muy importante esta visión de marco integral de protección de derechos y cómo la Agenda 2030, con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París, nos permite tener este marco integral de protección de derechos humanos, de protección del medio ambiente y, por supuesto, dentro de los derechos humanos, de protección de los derechos de la infancia.
Y en este sentido, mencionar muy brevemente cómo todos los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, tienen un impacto en la situación y en la garantía de derechos de niños y niñas, y que junto con la Convención sobre los Derechos del Niño suponen el marco fundamental e integral para la protección de sus derechos, por supuesto sabiendo que son de naturaleza jurídica diferente, y cómo los objetivos de desarrollo sostenible de la dimensión ambiental no se quedan solamente en tener metas que nos miden las cuestiones más desde la perspectiva del medio ambiente, sino que me gustaría destacar que muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible ambientales hacen referencia específicamente a la infancia y a cómo niños, niñas y adolescentes acceden, por ejemplo, en el ODS 6 al agua limpia y al saneamiento, cómo en el ODS 11 se refleja también la realidad de niños, niñas y adolescentes y cómo su derecho a vivir en ciudades y comunidades sostenibles es fundamental. Se menciona a niños y niñas tanto en el acceso a un transporte seguro, en el tema de no vivir en espacios contaminados, etcétera, ¿no? Y en el marco, por supuesto, del ODS 13, fundamental volver a recordar, ¿no?, como en la acción por el clima quienes nos están dando más lecciones son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y solamente para terminar, me gustaría muy brevemente hacer mención a cuáles son los principales retos para la infancia que nos marca tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Acuerdo de París, donde tenemos una serie de compromisos que no podemos olvidar para que realmente garanticemos los derechos de niños y niñas, ¿no? Es importantísimo que los niños y niñas vivan en un medio ambiente sano, saludable y sostenible, y en este sentido, realmente ya veo que el tiempo se me acaba, en este sentido lo que es fundamental es que se redoblen los esfuerzos. Sabemos que estamos en la década decisiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 y que en este sentido no podemos ahora mismo olvidarnos de que la Agenda 2030 tiene que ser la hoja de ruta, y en el marco además de los efectos de la pandemia de COVID-19 los retos se han multiplicado, pero por eso los esfuerzos también se tienen que multiplicar. Así que muchísimas gracias y estaré por supuesto disponible para cualquier pregunta o conversación posterior. Muchísimas gracias a ti, María, por esta excelente exposición y por esta visión que nos has dado sobre la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco, claro, de la COP26, pero no solamente eso, ¿no?, sino en toda la cuestión transversal que nos conlleva también a los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el propósito central de este webinar, de este foro que estamos desarrollando. Muchísimas gracias por esta intervención tan interesante y esta visión tan clara que nos has dado. Y para continuar, bueno, queremos cederle ahora la palabra al doctor Rodrigo Rojas. Él es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Él nos va a abordar el tema sobre los dilemas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá de las ambiciones de la COP26. Él, además de ser profesor, pues es un propulsor muy importante en la región sobre todas las cuestiones medioambientales, con lo cual pues su presencia en este webinar también nos honra de manera muy grata. Así que, doctor, cuando quiera, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Primero que todo, quiero enviar un cordial saludo a las personas que compartimos este escenario hoy. Me honra muchísimo tener la presencia de la señora Piedad Martín, la señora María Lafuente, que sin duda han desde ya colocado en la dirección correcta, yo diría, algunos puntos de vista que me gustaría desarrollar en este conversatorio. Me llamó poderosamente la atención las afirmaciones, las propuestas, las visiones de cada una de ellas, en términos de que de alguna manera complementan el mensaje que también quiero compartir con ustedes. Permítanme subir un poquitito el volumen, y me gustaría compartir una breve presentación a efectos de darle seguimiento a lo que quiero exponer en esta mañana.
Me gustaría, Diana, que me indicaras si estás viendo la pantalla, por favor. Perfectamente, se ve perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. En relación prácticamente con lo que María nos estaba comentando, solo quisiera decir que dentro del grito, dentro del llamado mundial que hacen los jóvenes, sin duda no podríamos omitir la presencia de Greta Thunberg. Desde hace algún tiempo ella se ha caracterizado por haber asumido la bandera de los derechos en términos integrales de los jóvenes, sobre todo de los derechos en relación con temas climáticos. La presencia de ella en Glasgow no pasó desapercibida, sobre todo por estas prioridades que representan los derechos climáticos de los jóvenes. María, totalmente suscribo tus comentarios, igualmente los comentarios de Piedad en términos de que la crisis climática es una crisis de la infancia. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Durante mis años de investigación, y lo que he podido ver yo es la poca ocupación que tenemos en conectar los derechos de la infancia en términos de, inclusive, de los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque si bien María nos puso algunos ejemplos en relación de cómo se conectan la Agenda 2030 con algunos derechos de la niñez y la adolescencia, lo cierto es que cuando se revisan el nivel de cumplimiento, el nivel de desempeño, quizás el diálogo, quizás las conclusiones podrían ser otras. Me gustaría entonces, con este marco de referencia, hacer un conversatorio con ustedes sobre algunas encrucijadas, algunos dilemas en relación con los objetivos de desarrollo, y lo diría más allá de las ambiciones de la COP. Me gustaría en algún momento contrarrestar, poner en contraposición esto que hemos llamado entre las prioridades que son necesarias para asegurar el futuro de las generaciones que aún no han nacido, versus las ambiciones, voy a ponerlo así, las ambiciones que hemos logrado en esta COP26, para proponer alguna ruta de conversación con ustedes. He preparado 4 dilemas, 4 encrucijadas. El primer dilema que me gustaría conversar con ustedes es cuáles son las implicaciones fundamentales que se alcanzaron en la COP26 para intentar ayudar el cumplimiento o el buen desempeño de la Agenda 2030. Lo cierto es que cuando uno revisa los resultados de la COP26 y trata de hacer algún análisis en relación con cómo se une esto con el desempeño de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cierto es que estos temas quedaron sin profundizar. Se habla de tiempos de transformación, de tiempos de resiliencia, de tiempos inclusive de la adaptación, no solo de la gestión pública, sino también de la privada, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, parece que es un mensaje que ya conocíamos, no de la COP26, sino que si nos vamos 5 o 10 años atrás, prácticamente es el mismo diálogo sostenido en relación con los cumplimientos, en relación con la Agenda 2030. Debido quizás al fenómeno del COVID, debido a la presencia de este cisne negro, evidentemente, y estamos claros, y esto se vio pormenorizado en la COP26, la pandemia desplazó cualquier otra prioridad. Evidentemente pasamos de lo importante a lo urgente, de lo estratégico a lo cotidiano, y de las acciones, de la planificación a las reacciones. Y también esto se refleja quizás, y ahorita voy a tomarme la libertad de colocar algunos ejemplos, no solo de Costa Rica, sino también de México, a efectos de contraponer este primer dilema, donde podríamos ver si existen implicaciones fundamentales para echar a andar un mejor desempeño de los pocos años que nos quedan en cumplimiento de esos objetivos de desarrollo.
Lo cierto es que en términos de lo que nos dicen esta agenda de compromiso mundial, seguimos perdiendo capacidad de resiliencia, seguimos perdiendo capacidad de adaptación, seguimos perdiendo esa capacidad de marcar solo el camino de las transiciones. Bueno, ahora se llaman ambiciones, anteriormente se llamaban transiciones, pero no necesitamos ni transiciones, no necesitamos ni ambiciones, lo que necesitamos son realmente transformaciones. El efecto que pudiéramos lograr es generar un cambio en la forma de estar frente a soluciones basadas en la naturaleza, planes nacionales de descarbonización, pago por servicios ambientales, que realmente no quedaron ni siquiera dibujados en las discusiones en términos generales de la COP. Por lo tanto, cuando uno revisa, cuando uno trata de conectar los resultados de esta cumbre en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, lo cierto es que hay vacío, lo cierto es que hay brechas muy importantes. Tendríamos oportunidades, siempre hay oportunidades, el tiempo se nos agota, la ambición de alcanzar ese 1.5 grados, la ambición de seguir con metas del 2030, 2050, los subsidios a los combustibles fósiles, las no decisiones de países contaminantes como China, como Estados Unidos, inclusive como la India, siguen marcando, digamos, la pauta hacia una ruta que no está muy clara, no deja claridad en relación de cómo vamos a cumplir la Agenda 2030. A efectos de poder avanzar con otro dilema, que es lo que diría yo, la Agenda 2030 y la COP26 siguen la promesa central de no dejar a nadie atrás, pero eso parece muy discursivo, colegas, si me permiten, más discursivo que con planteamientos que nos permiten a nosotros cerrar brechas. Les dije anteriormente que les quería poner algunos ejemplos. Cuando uno revisa la conexión entre la COP26 y, por ejemplo, la Agenda 2030 para México, México tiene, en términos generales, en el contexto de América Latina, un buen desempeño. De acuerdo con los últimos datos que pude encontrar, el 74% de los objetivos, de los indicadores y criterios que respaldan la Agenda 2030 llevan un buen cumplimiento. Igualmente para Costa Rica, la Agenda 2030 de Costa Rica es muy importante. Costa Rica fue el primer país a nivel mundial que firmó este compromiso. Recientemente, el año pasado, volvió a presentar su segundo informe, y de estos últimos, los indicadores nos dicen a nosotros que estamos cerca de un 60% de los criterios con tendencia positiva, es decir, todavía tenemos oportunidades, una serie de oportunidades para mejorar los desempeños de este importante contrato que hemos hecho no solo con Costa Rica, no solo con México, sino tal vez con la humanidad. No obstante, para el caso de Costa Rica, de acuerdo con los datos analizados, tenemos un 28% de los indicadores, de los parámetros que justifican cada uno de los ODS con una tendencia negativa. Los ODS, para el caso de Costa Rica, con mayor avance en sus indicadores, es, número uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre. Número dos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Número tres, todavía hemos avanzado bastante bien con adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, y todavía nos vamos moviendo bastante bien con el número 15 en relación con gestionar sosteniblemente los bosques. No obstante, los mayores retos de Costa Rica están en el 6, en relación con la disponibilidad y sostenibilidad de agua y saneamiento para todos. Tenemos serios problemas todavía con el número 8, para promover un crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible. Todavía también tenemos algunos rezagos importantes en proveer sociedades justas, políticas inclusivas, como dice el número 16. ¿Cuáles son los desafíos en términos de confrontar
los logros que pudimos escuchar en la COP26 en relación con 2030 para Costa Rica. Necesitamos fortalecer la transparencia, los marcos de transparencia, la comunicación y la articulación intersectorial. Todavía mostramos una seria incapacidad de dar seguimiento y evaluar resultados de los ODS. Nos falta en Costa Rica, por lo menos es el caso, falta capacidad técnica para de algunos actores para ubicar dentro de sus acciones a los ODS. Tenemos serias incapacidades, inclusive fue uno de los temas de la COP26. Todavía mostramos falta de capacidad de cómo conectar la movilización de recursos para el desarrollo de los ODS y en Costa Rica todavía existen brechas importantes en relación con la capacitación para las personas tomadoras de decisión en relación con los ODS. ¿Cuál es el segundo dilema que les propongo? Paz climática. Y abro acá una pregunta. Paz climática en un mundo más carbonizado. Pareciera como que es algo, no voy a llamarlo irónico, pero suena un poquito extraño. En COP26 muchos países quedaron insatisfechos con este pacto, porque en vez de que durante el mismo se intentara pedir al menos una reducción o una eliminación del carbón, el diálogo, de acuerdo con lo que indicó María y de acuerdo con lo que indicó Piedad, todavía seguimos hablando de una reducción gradual. Esto de paz climática parece que se nos aleja un poco más de nuestras manos, en virtud de que todavía existen países con una presencia muy importante a nivel mundial, emisores de gases de efecto invernadero, que todavía no pueden sostener un diálogo en relación con paz climática. Todavía seguimos hablando de esto, pero lo cierto es que el uso de combustibles fósiles se mantiene. Todavía seguimos en la ruta de la petrolización, a pesar de que el desarrollo, la implantación de energías renovables ha hecho un crecimiento exponencial importante. Los datos todavía nos arrojan de que hay economías importantes que mueven el reloj del mundo y que ellos siguen con un claro mundo petrolizado, un claro mundo emisor de gases de efecto invernadero. Hemos seguido intentando entender cómo se aceptan los compromisos hechos por los gobiernos que participaron en la COP, de que evidentemente no se podrá evitar el aumento de la temperatura global base en 1.5 para evitar y cómo evitar este desastre climatológico. ¿Cómo vamos a lograr para el 2030 bajar las emisiones de efecto invernadero a un 45% de lo que existían en nivel del 2010? Es decir, necesitamos esfuerzos importantes para intentar llegar a eso. Algunas frases que me marcaron durante la investigación de esto y que lo pudimos ver también en la COP26, las promesas suenan huecas, colegas, sobre todo cuando los combustibles fósiles siguen recibiendo billones en subvenciones. Esto es contradictorio a lo que el mundo requiere. A efectos de utilizar mejor el tiempo, el tercer dilema que me gustaría aprovechar de conversar con ustedes es resiliencia climática y soluciones basadas en la naturaleza. Seguiremos con el discurso de las ambiciones. Creo que María fue la que nos traía a nosotros que necesitamos pasar mucho más allá de las ambiciones. En la COP26 se discutieron estrategias para aumentar la resiliencia climática. Evidentemente que sí, Diana, no me digas que ya casi se me acaba el tiempo, así es que vamos volando. Se discutieron estrategias para aumentar la resiliencia climática y soluciones basadas en la naturaleza. Todos sabemos que los servicios ecosistémicos, todos sabemos que la gestión integral del recurso hídrico, todos sabemos que reducir los gases de efecto invernadero evidentemente son soluciones, pero ahora están en el plano de las ambiciones. Y para aprovechar finalmente mi minuto final, el cuarto dilema es que solo es un recordatorio, solo contamos con una nave espacial. Esto a veces se nos olvida y casi que es una misión ética, en términos de recordar el mensaje de María, de que por qué los más jóvenes deberían estar sufriendo las consecuencias de lo que estamos haciendo los adultos en términos de falta de conservación o toma de medidas para conservar la única nave espacial que tenemos. No sé si estamos seguros si bastará mantener
nuestra nave espacial con un acuerdo que limita el calentamiento global en un aumento de 1.5 con respecto a niveles preindustriales. Nuestro frágil planeta pende de un hilo, eso es seguro. Y seguimos tocando la puerta de una catástrofe climática. Es hora de entrar en un modo de emergencia o nuestra posibilidad de alcanzar cero emisiones netas será prácticamente nula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta excelente exposición, por darnos esa visión crítica que es tan necesaria en todas estas cuestiones climatológicas. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Yo ahora me gustaría hacerles una pequeña pregunta a cada uno de ustedes para que podamos cerrar de esta manera este webinar, este evento, y que nuestros participantes no se queden con esas conclusiones claras por parte de cada uno de ustedes, esa visión general que hemos recogido. En la primera exposición, Piedad nos ha hablado sobre las estrategias que se han implementado, las cuestiones que se han abordado claramente, nos habló que sí que se está abordando. Por supuesto, sigue habiendo muchísimos retos, pero como ya bien señalada, son pasos que se están dando en este sentido. María nos ha dado esta visión tan integral, tan transversal de la participación de los niños, las niñas y los jóvenes hacia el cambio climático, y lo que ella ya enfatizaba, ¿no? Que me llamó muchísimo la cuestión, esta justicia intergeneracional que tenemos que hacer todos y que tenemos, ¿no?, que propiciar hacia esa generación a la que le vamos a dejar este mundo y cómo vamos a dejar ese mundo, ¿no? Hacer esa justicia intergeneracional. Y por supuesto esta visión que nos ha dado el doctor Rojas sobre los dilemas, ¿no? Dilemas en todos los sentidos, sobre lo que estamos haciendo, lo que no hemos hecho y lo que nos falta por hacer, ¿no? Esta visión tan crítica, que es muy interesante y es muy importante tener siempre estas cuestiones. Hay muchas cuestiones por hacer. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles de manera muy breve a cada uno de ustedes cuáles son los elementos que más echaron en falta en esta pasada conferencia de las partes, la COP26. ¿Qué elementos echaron en falta que consideran urgentes, prioritarios e imprescindibles para realizarse ya? No sé, cedemos la palabra a Piedad. Piedad, no sé si estás por ahí, si nos quieras dar esta visión para hacer el cierre. ¿Qué elementos tú pensaste se van a abordar porque son urgentes y no se abordaron y te has quedado con ese sabor de boca, pero que a lo mejor sabes que estarán por ahí en algún informe o como una propuesta, pero qué elementos has echado en falta? Bueno, yo creo que nunca las COP son un fin, ¿no? Entonces es un proceso que se da cada año y siempre que hay muchas ganas de que todo se decida y quedan cosas en el tintero. Entonces, en ese sentido, estamos esperando el proceso del año que viene, ¿no? Pero lo que se echa de menos, creo, es que hay una diferencia muy grande entre la urgencia sentida por algunos actores, incluyendo muchos países, la sociedad civil, muchas voces que se han levantado diciendo hay una emergencia mundial, hay que declararla, y el nivel de ambición al que logramos llegar en el acuerdo multilateral. Yo creo que hay un reconocimiento de que ese es el camino, o sea, es multilateral, hay que llegar a acuerdos globales, son así, son tediosos, son difíciles, hay que llegar a mínimos comunes, pero realmente ahora está el camino puesto para aumentar la ambición, hay que aumentarla y no solamente nos podemos quedar en las NDCs y lo que prometemos hacer, nos comprometemos a hacer como país, ¿no?, sino que eso se tiene que convertir en políticas de Estado que trasciendan los cambios gubernamentales, que en la región, por ejemplo, van a ser muchos, y que se conviertan en implementación y realmente reducir las emisiones, porque estamos abocados a un proceso que va a generar cada vez más impacto. Entonces, creo que ese es el elemento central. Perfecto. Muchísimas gracias por esta visión tan amplia. María, ¿qué cuestiones echaste en falta en esta pasada COP26? Bueno, realmente yo creo que efectivamente, ¿no?, ese sentido de urgencia y de emergencia, lo que decía también Rodrigo, ¿no? O sea, tenemos que entrar en modo de emergencia. Pues eso es verdad que hay actores que sí están imprimiéndole esa perspectiva, pero sabemos que es un
que es un pendiente todavía, ¿no? Que haya más unanimidad en torno a eso. Y, por supuesto, desde nuestra perspectiva, lo que es, nos hubiera gustado más. Sabemos que se están dando pasos importantes en las últimas, sobre todo en las últimas dos cumbres, en las últimas 2 COP, y esperamos que sea todavía más en la siguiente, pero realmente que los jóvenes no solo sean escuchados en la calle, que es muy importante, pero que aseguremos que están también considerados espacios para que sean escuchados en los espacios oficiales, ¿no? Que saben de lo que hablan, que están sufriendo ya muchos en primera persona los impactos del cambio climático, y que asisten anualmente a cada COP, normalmente para los eventos paralelos, etcétera, etcétera, pero que tendría que haber un espacio oficial en el que sus voces y sus perspectivas sean escuchadas. Efectivamente, hemos tenido conocimiento de un grupo de jóvenes latinoamericanos que estuvieron ahí en la COP. Como dices tú, no tuvieron un espacio para poder interactuar y para poder manifestar todas sus inquietudes, pero sí que lo hicieron desde fuera, hicieron lobby, estuvieron ahí con pequeñas manifestaciones. Esta organización se llama, por si alguien está interesado en seguirle, tienen muchos videos que han recogido sobre los eventos que se llevan a cabo en la COP, se llaman 1.5 grados .org. Se han organizado bastante bien, he visto los videos, me parecen bastante interesantes, van dirigidos al público niños, ¿no? Y jóvenes adolescentes, con lo cual lo hacen genial, han dado una visión muy bonita sobre las inquietudes, ¿no?, que ellos tienen sobre el cambio climático. Así que, como dices tú, María, es un tema muy importante, es por justicia intergeneracional, pero también por democratización, ¿no? Hay que darles voz y voto a todos estos sectores de la sociedad, ¿no? Y entre ellos los jóvenes y los niños, que son tan importantes. Rodrigo, por favor, cuestiones concretas. ¿Qué echaste de menos en esta COP? Por supuesto, Diana, yo suscribo los comentarios de María y de Piedad. Yo he podido detectar que durante la COP, tras 15 días de grandes promesas, así llamaría, el pacto final firmado por los 200 países que asistieron no lograron mayores avances. No se fijó una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, no se fijó una fecha concreta para lograr la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, no se logró un acuerdo vinculante entre las naciones. Recuerdo, todavía retumba en mis oídos la palabra de don Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que a pesar de que celebró algunos acuerdos alcanzados, lo cierto es que, y yo me alineo con eso, lo dice claramente, son promesas vacías a los puntos de propósito común de tener, de avanzar en un mundo más sostenible, más resiliente. Estas promesas vacías son acompañadas todavía con un financiamiento sostenido de combustibles fósiles. Las promesas suenan vacías cuando la industria de más emisoras de gases de efecto invernadero sigue recibiendo billones de dólares en subvenciones, o cuando los países más desarrollados siguen construyendo centrales de carbón, o cuando el carbón todavía sigue sin tener un precio real. Entonces, está muy de fondo analizar realmente las repercusiones y los resultados de la COP26, considerando estos resultados, Diana. Efectivamente, así es. Nada, agradecerles muchísimo a todos. Hay muchísimas cuestiones pendientes todavía por abordar. Como bien mencionó Piedad al principio, ese objetivo de la reducción, ¿no?, del 1,5 grados, obviamente es casi imposible de alcanzar. Estamos por encima, como ya decía, de los 2. Es una cuestión preocupante, alarmante. Hay muchas metas contenidas en los objetivos, sobre todo en el objetivo número 13, que no se van a cumplir, y lo podemos decir ya claramente, no lo podemos cumplir en el plazo,
pero como también hacía alusión el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, no es el desarrollo, el camino hacia el desarrollo no es un camino en línea recta, eso lo tenemos que ser conscientes todos. Como él dice, hay grandes desafíos, él mismo lo reconoce, y va a haber muchísimas zanjas en el camino y muchas cuestiones que resolver y que analizar conjuntamente. Importante lo que decía Piedad, tenemos que tener un consenso global, un acuerdo en común, que estemos de acuerdo con que esas prioridades urgentes y necesarias que también nos enfatizaba María y Rodrigo sean acordes con las ambiciones que tiene la agenda y que tienen el resto de los países, ¿no? Y que vayamos en la misma sintonía todos, sabiendo qué es lo urgente, lo prioritario a resolver e ir en consonancia sobre eso. Como decía el secretario también, ¿no? Recordó las frases del escritor escocés Robert Louis Stevenson, que dice que no tenemos que juzgar cada día por la cosecha que recogemos, sino por las semillas que plantamos, nos decía él. En ese sentido, quisiera que nos quedáramos con esta frase, ¿no? De decir, bueno, pues no vamos a desesperarnos, ¿no? A querer los resultados ya. Esto es un camino que tenemos que hacer todos, una hoja de ruta, como bien decía María, en la cual tenemos que ir plantando nuestra semilla desde nuestros ámbitos de actuación y esperar, ¿no? Que de alguna manera podamos recoger más adelante los frutos que todos queremos, sobre todo que es, como decía el doctor Rojas, cuidar nuestro planeta, porque no hay planet B, ¿no? No hay una opción B de planeta, con lo cual es lo único que tenemos y que tenemos que cuidar. Agradezco enormemente a los tres por habernos acompañado este día. Muchísimas gracias a todos por darnos esta excelente exposición. Muchísimas gracias a todos y nos veremos la próxima sesión si nos quieren acompañar nuevamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día.